Estamos haciendo algo que se llama cambio de mando y es una cobertura especial del proceso de transición entre el gobierno de Wanda Vázquez y el gobierno de Pedro Pierluisi. Pero no solo eso, en la Cámara de Representantes hay 5 escaños y hablamos bastante con el posible presidente de la Cámara, y digo posible porque no es final. Todavía hay 5 escaños que están en veremos, entre ellos los escaños claves, y como verán aquí, hay 22 escaños ahora mismo de la Cámara que serían del Partido Popular Democrático. El problema del Partido Popular es que esos 22 se le añadirían 2 más que hasta ahora serían por acumulación del Partido Popular. Si eso ocurre y además los que están indecisos serían populares, ambos, el Partido Popular tendría 26 votos y no le harían falta otros más, o sea, votos de otros. Es decir, para lograr la presidencia te hacen falta 26 representantes. Hasta ahora tienen 24 y hay 2 que pudieran ser populares, pero están bien finitos. Entre ellos, uno de los escaños claves es ese que están viendo en pantalla, que como ustedes saben, le hemos hablado muchas veces, el de Johnny Méndez pudiera cambiar a popular. Johnny Méndez era uno de esos candidatos que ganaba por 3,000, 4,000, 5,000 votos. Esta vez está al frente por menos de 300 votos. Así que eso es uno de los que el Partido Popular cree que pudiera cambiar a popular del PNP. Pero los que de seguro están ahora mismo en veremos, y ahí veremos a ver qué pasa, y estamos todos a la espera, es este distrito, el distrito de Jesús Santa. Ese distrito tiene a Gurabo, y por tener a Gurabo pudiera cambiar. La verdad es que Gurabo se ha vuelto, y la alcaldesa de Gurabo se movió, y logró que Vimari Peña Dávila se convirtiera en casi ganadora. Es la segunda vez que Jesús Santa tiene problema en ese distrito, porque de nuevo él gana cómodamente en Caguas, pero como tiene también a Gurabo, pues ahí es donde se aprieta la cosa a favor del PNP. Jessy Cortés, este es un distrito, el distrito de Che Pérez actualmente. En Aguada había una guerra entre el alcalde y el representante Che Pérez. Este es un distrito que incluye un poquitito del Maní en Mayagüez, pero casi todo es Aguada. Es la fuerza electoral principal, Moca, también incluye Rincón, Añasco y un barrio de Mayagüez. En ese, Che Pérez es el actual representante. Está abajo, pero el PNP cree que con los votos que faltan por contar pudiera ganar Che Pérez, pero Jessy Cortés tiene la fuerza en Aguada, así que pudiera ser que Aguada finalmente le dé la victoria al Partido Popular en ese distrito. Lo mismo ocurre en otro distrito que es el de Lidia Méndez. El Partido Popular piensa que este distrito pudiera perderlo, y obviamente no te lo van a decir directamente, pero Lidia Méndez gana en Sabana Grande, pero los otros pueblos de ese distrito, Laja, Guánica, Maricao y Yauco, no le fue muy bien, y Yamilet González pudiera hacer que se cuele y ese escaño perderlo el Partido Popular, y entonces le haría falta al Partido Popular una alianza. Y lo mismo el de Cheito Rivera Madera con Víctor Torres, el actual representante Víctor Torres, este distrito de Ponce, Yauco y Guayanilla, realmente un barrio de Ponce y Peñuela. Pues este es un distrito que también pudiera terminar cambiando. Todavía eso está en veremos. Así que cuando hablamos hoy con Tadito Hernández, pues realmente estamos hablando con el posible presidente de la Cámara, pero él necesita alianzas para lograr probablemente ser presidente de la Cámara, porque como ven, en acumulación solo entraron 2, porque Héctor Ferrer se llevó y se robó gran parte de lo que hubiera sido los representantes por acumulación que hubieran entrado. Mucho Popular fue a buscar a Héctor Ferrer y sacó entonces más del doble que el segundo Popular. Fue el que más votos sacó, pero entonces eso significó que colgaron a otros representantes del PNP, y es una de esas cosas que cuando la gente, ¿verdad?, va a votar, y ¿verdad?, muchos partidos hablan de vota íntegro, porque esa es la forma en que garantizamos una legislatura que nos responda, pues ocurre eso. Con nosotros Carlos Dalmau, quien vamos a analizar la entrevista que hicimos a Tadito Hernández, que yo hice realmente a Tadito Hernández. Y Carlos, saludos, buenas tardes, buenas noches ya realmente. Buenas noches a ti y a todos los que nos acompañan. Vamos a hablar con Tadito Hernández sobre enmiendas a la Constitución, cambios a la ley electoral, limitación de términos. Vamos a hablar de eliminación de municipios o consorcios, porque ciertamente los municipios están, de aquí a marzo, se van a quedar sin fondos, y eso es una realidad que no se está discutiendo, pero esa es la realidad. Recuerde que a los municipios les corresponde ahora pagar el retiro y además pagar la ACES. Además de eso, tenemos que hablar de si va a hacer alianzas y con quiénes, porque lo cierto es que aparenta ser que no va a tener los 26 votos para presidir la Cámara con solo populares. Así que hablamos de eso con Tadito Hernández y el presupuesto y la guerra con la Junta. Y además, un punto que creo que Tadito dijo que es bien interesante y es peligroso: renegociar Cofina. O sea, renegociar y auditar la deuda para presionar a Cofina a poder renegociar esos bonos. Recuerde que ese acuerdo se hizo ya
en el Tribunal Federal autorizado por la Legislatura de Puerto Rico. Hablamos con él de eso y nos dijo puntos sumamente interesantes. Hablamos de eso ahora, vamos a ver lo que nos dijo Tatito Hernández y entonces regresamos con el análisis de Carlos Dalmau. Esto es Cambio de Mando. Esto se llama cambio de mando, lo estamos haciendo porque hay un nuevo gobierno y aunque no es final todo, es muy probable que así es como se quede la cosa y por el momento pues queremos discutir temas de política pública, temas que creemos que son importantes para ustedes y he pedido al próximo presidente de la Cámara de Representantes que aunque todavía eso no es final porque sabemos que hay unos cuantos distritos que pudieran cambiar de un partido hacia el otro, lo cierto es que las alianzas probablemente sean en la dirección de que Tatito Hernández sea el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, a quien debo decir que conocí cuando corría para ser presidente del distrito de Dorado, Vega Baja y Vega Alta, en la guerra con el alcalde Dorado y con Javier García Cabán, en fin, allí, aquello fue un Royal Rumble. 2005. Aquello, créanme gente, yo aprendí, esa primaria para mí, fue uno de los momentos más importantes de mi vida como analista político, porque aprendí cómo de verdad funciona eso, barrio por barrio, sector por sector, Rabo el Buey de Rabo el Buey, Joyo el Mime, esos son mis barrios en Jaguar, por si acaso, mis sectores de Jaguar. Y uno entiende mucho más cómo funciona la política si vas y ves cómo la gente le toca la puerta a la doñita, señora, venga para que vote. Ese tipo de cosas uno las entiende si las ve. Si uno no las ve, no puedes internalizar por qué esos directores de barrio, por qué el equipo electoral, ese equipo no se puede montar el día de las elecciones, ni 2 días antes. Hay que montarlo 2, 3 años antes, porque si no, pasa lo que está pasando ahora, que sabemos que el proceso electoral ha sido bien cuestionado. Yo tengo muchas preguntas para Tatito Hernández, tenemos 20 a 25 minutos, así que primero que todo, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la oportunidad y poder dialogar de esta situación que está pasando y dar un poquito de trasfondo, ¿verdad? Porque la dinámica en la legislatura, Senado y Cámara se distinguen porque el legislador de distrito, representante, tiene más cercanía al pueblo. O sea, pasa una legislación difícil, te tocan a la puerta, llaman a tu suegra, hablan con tus hijos en la escuela, llaman a tu esposa. Hay esa dinámica y el legislador de distrito tiene estructura electoral. A diferencia del de acumulación y a diferencia del senador, que por es eso, imposible. yo decía que era muy probable que te colgara, y no lo decía en mal sentido de la palabra, espero que no lo tomaras personal, porque obviamente en Dorado se divide el partido, el alcalde y tú han tenido sus diferencias históricas, entonces tenías un alcalde bien fuerte en Chabelo Molina como contrincante, aún así ganaste, así que te felicito. Gracias. Pensé que pudiera haber una elección más cerrada de lo que finalmente fue. Yo también. Y creo que el cuatrenio pasado fue más cerrado que este. Y yo esperaba que este cuatrenio, teniendo un exalcalde como candidato en contra, fuera más cerrado. Así que en diseño, cada distrito tiene siempre un sector difícil. Los distritos típicamente, para no hacer los gerrymandering, lo que hacen es que le dan balance. Y el sector difícil para un popular es Vega Alta. Vega Alta tiene una fuerza estadista bien significativa, estructurado, organizado. Chabelo como alcalde, como ha sí, va a dar mucho voto. María Vega es súper organizada. La gente la subestima. Ya me ganó mi primera elección. Mucha gente se olvida que yo entré por adición. Yo no gané la primera elección y me ganó bien ganado. Ya hizo estrategias con Javier García Cabán, que había sido enemigo de Carlito, y pues yo heredé eso. Después pude hacer alianzas con él y pude prevalecer. Pero yo pensaba que él me iba a ganar en Vega Alta por 1.500. Yo decía, si coge un voto más de 1.500 me limpia. Porque mis números, la base dramáticamente, para que tengan una idea, ha bajado 50%. Mi primera elección votaron entre todos 50.000 personas. En esta, 23, 27. Sí, básicamente tú dependías de Vega Baja en esta elección. Las últimas dos. En ese distrito. Y por tanto, al tener un alcalde de Vega Alta fuerte como candidato en contra, y María Vega también es una candidata que se mueve y que había perdido, pero que ciertamente es una persona que lleva tiempo en esto y conoce, pues yo pensé que podía ser una posición difícil. Aún así te tiraste por distrito, pensaba que ibas a terminar corriendo por acumulación porque veías en Chabelo Molina un candidato fuerte que podía ganar ese distrito. Finalmente ganaste, así que venimos, felicidades. Vamos ahora a hablar de cuestiones de policy, ¿no? Porque esto es muy política de distrito. Ahora, como posible presidente de la Cámara de Representantes, mucha gente se pregunta si realmente terminará siendo presidente, porque hay unos distritos que todavía están cerrados. Sabes que el distrito, correcto, si quieres los enumeramos. Jesús Santa está en una posición complicada. Vamos por orden. El 2, Luis Raúl Torres Cruz, no tiene recuento, pero tiene una brecha
300 y pico. Cualquier cosa que esté por los de 500. Que es un distrito que en Atorrey se ganaba cómodo por Luis Raúl, tenía un candidato bien fuerte en contra, precisamente por lo que todos sabemos de ese distrito. Si quieres puedes explicarlo. Y ahí tienes el factor del proyecto del Victoria Ciudadana. Que le quitó significativamente una cantidad de votos. No estamos hablando como antes, 2.000, 1.500. Esta gente relativamente ocupó un 20 y pico, un 30% de los votos por distrito. Para que entendamos, cuando Luis Fortuño hace un copo electoral en Puerto Rico, Luis Raúl gana en el distrito 2. Sí. Y ahora casi pierde. O sea, eso es un fenómeno bien brutal. Es un 300 y pico de votos. Es un cambio de paradigma. De hecho, en la noche del evento estaba perdiendo. Finalmente gana cuando se sigue contando el resto de los votos. Y es una figura fuerte. Aquí no estamos hablando... O sea, Luis Raúl hace algo que no hace nadie en la política de Puerto Rico, es que deja de caminar en septiembre. Y de septiembre en adelante está estructurando su funcionario en San Juan, como una ciudad grande, opera al revés. En los distritos típicamente uno tiene 3 alcaldes y uno está enganchado en la estructura de los alcaldes. En San Juan la alcaldesa o el alcalde está arriba y tiene que engancharse en las estructuras de los precintos que los candidatos son presidentes. Así que la estructura, el que busca el alimento, el que monta toda la coordinación de las escuelas, es Luis Raúl. Así que es como un pequeño alcalde. Y el que estuviera tan close significa que el impacto fue significativo. Ese es el precinto 2. Vámonos entonces al próximo. 18. Que es el de Echeverri. Moca, Añasco, Aguada es la fuerza electoral, Rincón. Y el Maní en Mayagüez, que es el norte de Mayagüez. Ahí está Jessy Cortés. Ese sí tiene recuento. Pero los maletines que quedan son de Mayagüez y de Aguada, así que no hay ningún problema, pero tiene que contarse. Pero hay que decir que el PNP en Aguada se dividió a matar y el candidato alcalde del PNP estaba en contra de Che Pérez a matar, que es el representante actual de allí. Así que en Aguada básicamente se decidió a favor del Partido Popular, que debería ser al revés, ¿verdad? Pero bueno. Eso fue interesante y la fuerza de Cristian Cortés, que corrió para alcalde, empujó mucho. Significativamente. Bajamos hasta Lidia Méndez, distrito 21. Sabana Grande. No tiene este recuento, pero está como Luis Raúl, está bien cerca. Y ahí, obviamente, Lidia es una legisladora bastante similar a como yo, pero bien autónoma. Tiene sus issues en su pueblo, igual que yo. Así que tiene estructura electoral y eso, pues, uno corre siempre con debilidad, porque tiene fuerzas internas que te afectan. Le pasa a mí, le pasa a otros legisladores. A ella le pasa en Sabana Grande. En los otros pueblos no, pero le pasa en Sabana Grande. Sí, que es el pueblo fuerte ahí. El pueblo fuerte ahí. Entonces nos vamos ahora a Ponce y Peñuelas, que hay otro distrito. 23, Cheito Rivera Madera. Ahí peleó Guayanilla, eso nadie lo vio venir. Peñuelas se mantuvo. Ahí la dinámica está como los demás. No tienen recuento, pero está entre los menos de 500. Yo no veo que pueda perder ninguno de todos estos, pero la jugada es que no hay que reconocer que Odimundo está haciendo un trabajo mediático, estructural y está motivando a su gente. Y entonces el último, compañero, Santa, yo creo que para mí es uno de los mejores legisladores, se tira yihadista a tocar temas que nadie se atreve a tocarlos y da cara. Y hace falta gente así en la Asamblea Legislativa. Pero tiene la habilidad de que Gurabo cada vez crece más y es más hacia el PNP y él corre Caguas, pero la fuerza electoral cada vez más hacia Gurabo. Y hay que reconocer Caguas, y en que Gurabo la alcaldesa se mueve. Esa señora ya la he visto en varios eventos en este cuatrenio y verdaderamente tiene estructuras organizadas. Y es interesante porque fue la primera alcaldesa o alcalde que acogió su nominación después de las elecciones por las enmiendas que nosotros habíamos hecho al código para que se escogieran basado en elecciones, no en delegados. Eso lo volvieron después con el código a regresar para evitar las monarquías y todas estas cosas. Y ella ha demostrado que es una persona estructurada, porque el alcalde anterior quería poner un monigote. Se fue arrestado, y se va a él. Y ella no era su candidato. Él quería poner a otro y ella es la que entonces gana la elección especial. Ok, nos fuimos demasiado distrital, nos fuimos demasiado ahí, no sé cuánto tiempo. Tienes uno por acumulación del Senado, que está en el punto 5, que es el senador por acumulación, Aníbal José Torres. Yo sí. Sí.
Pero está difícil esa. Bueno, veremos a ver cuando se termine de contar los votos. Recuerden que siempre la legislatura se termina por escrutinio y probablemente recuento. Así que en este caso el recuento que va a haber en la legislatura pues será importante y será clave. Vamos a hablar ahora sobre... Yo quiero hablar de temas difíciles. Primero que todo, la Cámara de Representantes tiene un presupuesto mucho más pequeño que antes, de 54, 55 millones que fue en un momento dado, va para 29 millones. O sea, la Junta de Control Fiscal ha estado cortando y esa es una realidad. Y eso pues yo sé que es parte del problema para lograr ser presidente. ¿Cómo lograr mantener la presidencia sin poder darle a los distritos y darle a los senadores, pero en este caso representantes, el presupuesto que típicamente logra amarrar a alguien? O sea, vamos a hablar de cómo funciona esto en la práctica, gente. O sea, estamos haciendo un programa hoy aquí desde la DIS, en un restaurante, lugar abierto, lo estamos haciendo a la luz del sol. A la luz del sol, para que precisamente ustedes sepan cómo es que funciona esto. Para lograr la presidencia de la Cámara, usted tiene que lograr darle un presupuesto a sus representantes que te apoyaron para la presidencia. Esta vez no hay chavo. O sea, esta vez hay una realidad de que antes hay la mitad del dinero que había hace 2 cuatrienios, y hace un cuatrienio se puede decir que básicamente se redujo a la mitad por la Junta de Control Fiscal. Es una realidad. ¿Cómo lograr 26 votos sabiendo que tu mayoría está agarrada, aguantada por chicle o bien finita? Bien finita. Primero vamos a tener que hacer la alianza. Aquí, sin importar el resultado final, yo creo que el país dio un mandato contundente de no tener una legislatura donde se diera esta dinámica de una mayoría atropelladora, abusadora, que fuera sencillamente a aprobar todo porque tienen mayoría de votos. El tomar el control de la Asamblea desde el punto de vista administrativo es una cosa, pero la aprobación de votos, yo dificulto que se vean con 26. Esto va a ser todo el tiempo negociado y todo el tiempo en alianza, 1 a 1. ¿Cómo negociar sin dinero? Porque esa fue la pregunta. O sea, porque antes tú le das más presupuesto. Habrá un legislador que querrá tener más dinero que otro. Porque la gran diferencia aquí, nosotros tuvimos nuestra primera reunión de caucus el sábado y estamos discutiendo el reglamento. Llevamos más que 3 páginas de las 10 y aprobamos 2 cosas importantes. Primero, que vamos a tener un plan de clasificación y retrovisión. O sea que los sueldos de 10,000 pesos se acabaron. Los contratos para la pastora de 10,000. Yo creo que van a haber, no $10,000, pero van a haber algún tipo de salario significativo. O sea que yo tenía a Luis Cruz dirigiendo la comisión y pues, tiene que tener un heavy hitter ahí. Pero yo creo que alguien que tenga un salario de mayor de $100,000 en la Asamblea Legislativa, no hay manera de justificarlo. Así que no creo que va a llegar. Mire, el detalle de cuánto va a ser el plan de calificación no lo hemos tocado, pero siempre los directivos de las dependencias van a tener un buen salario. Okay, pero estás consciente que Johnny Méndez, que era un candidato que sacaba 63, 60, 65%, cuando salen todos estos escándalos de la cantidad de sueldos, porque no hay está manera a punto de perder o quizás perdió, que es la parte que no sabemos todavía. Y no hay manera de justificar que alguien tenga una comisión que no tenga nada técnico, tenga una persona de 100,000, de 10,000, de $120,000 allí. Así, ¿y por qué lo digo? Porque no solamente el plan de clasificación de televisión se va a aprobar en el Pleno, no va a ser una cuestión de la presidencia, no, eso fue 3 personas que tomaron la decisión, no van a votar todo el mundo. Y lo segundo es que va a haber una divulgación real time de los salarios con nombre, responsabilidad y posiciones en un portal. O sea que el legislador no va a poder decir, yo no sé cuánto se gana tal persona y qué hace, porque lo va a decir, obviamente. O sea, todo va a estar público, cada centavo que se gaste va a estar publicado. Todo, no solamente la parte de los salarios, que son los más fáciles, y las horas que trabajan, que aquí se trabaja de más, ahí se trabaja ahora, pero también donde hay mucho traqueteo es en los contratos por servicios profesionales, tiene que estar la facturación de las horas. O sea, se va a publicar la facturación y el pago y el cheque. Y el pago, y no solamente eso, vamos a tratar, yo sé que va a haber casos que... escuché a Perello decir esto, Jennifer González me dijo que iba a hacer eso. Lo pactamos en Johnny Méndez me dijo que iba a hacer eso. Te lo digo porque yo he entrevistado sobre esto, gente, desde Jennifer González para acá, a todos los presidentes, y todos dicen antes de elección voy a publicar la factura y se va a publicar el pago. Pero nosotros estamos haciendo algo diferente. Ellos se engancharon la responsabilidad exclusiva del presidente. Y esta controversia no es del presidente, esta es la delegación. El que esté en contra, le votará allí en el floor, en contra del plan de clasificación y retribución, pues nosotros lo vamos a aprobar en el floor. Y esto es parte del reglamento. O sea, me está diciendo que ustedes van a bajar un proyecto de ley para asegurarse de que van a publicarse las facturas diciendo yo hice tal trabajo y por tanto facturo tanto por hora, y el cheque también de que se le da... Okay. La resolución número 1 va a tener el desglose de esas disposiciones y entonces vamos a aprobar a viva voz el plan de clasificación y retribución. Hay un trabajo realizado, es verdad,
Aponte comenzó un trabajo, hay documentación, ya en las primeras discusiones con algunos funcionarios del PNP nos han dicho que hay información. Jaime Perelló contrató un grupo del tema laboral y se hizo un trabajo. Jennifer también hizo unos pasos. Johnny Méndez está a punto de culminar el de él, cogiendo toda esa información. Nosotros vamos a observar lo que él traiga. Pero, oye, es irracional pensar que la persona que tuvo todos estos escándalos venga a aprobar un plan. Nosotros vamos a ver, pero vamos a aprobar uno en el pleno con un análisis profesional. Así que sí van a haber salarios, siempre los van a ver. Van a ser públicos y la gente que lo está contratando va a tener que rendir cuenta. Lo que yo no creo que va a aguantar es tener salarios de $100 y pico mil y factura. Por ejemplo, el tema de las personas naturales y jurídicas, ahí se dio mucho watch. Te facturan una corporación, tú no sabes quién está trabajando, tienes que segmentar la o sea, que factura por persona. Se va a publicar la persona, no la corporación. La factura viene de la... Si es que... Digo esto nosotros porque queremos los evitarlo. empleados fantasmas, así fue como pasó, ¿no? Venía un empleado fantasma, trabajaba fulano, le pagó 10,000 a la corporación, fulano le pagó 3,000 pesos, entonces los 7,000 me los llevé como fantasma. Mira, fue ese caso hizo el Sánchez y el Crepa Gate para claro, es como presidente de la Comisión de Hacienda, yo nunca contraté corporaciones, siempre me daba como que era un issue conflicto de interés y le pedía, tuve 2 contratos de un economista, un actuario y una persona de taxes, un técnico de una boutique, y lo que le pedí, yo prefiero una dispensa y que la persona contrate directamente con nosotros. Si no se puede, entonces que la factura venga a nombre de la corporación y el desglose de las horas de la persona que estamos tratando. Pero vamos a evitar lo más posible, tipo congreso, que las personas tienen que ser naturales, no pueden ser jurídicas. Ok, me gustaría entrar en el próximo, pero antes de eso, esta Navidad asegúrate de que tus regalos conecten con tu gente en la red más rápida. Ordena el nuevo iPhone 12 mini en AT&T, donde te lo llevas por cuenta de AT&T. Al hacer upgrade de línea o activar una línea nueva con un plan de pago a plazos, tienen un plan ilimitado elegible también, hasta 3 líneas de teléfono elegible. Por si acaso yo lo saqué, así que literalmente. Así que llama al 939-545-1800 o visita una de las tiendas kioscos, obviamente, de AT&T o gente autorizada de AT&T. Esta Navidad, los regalos que conectan con tu gente en AT&T, la red móvil más rápida en Puerto Rico, y además más detalles en la tienda, pero por si acaso 939-545-1800. En Navidad aprovecha, AT&T tiene buenos regalos, buenos equipos a precios ridículamente bajos. De hecho, en el caso de el iPhone 12 mini en AT&T te sale básicamente gratis, ellos te lo están dando por la cuenta de ellos al hacer upgrade de línea. Así que aprovecha, 939-545-1800. Ok. Déjame aclarar algo de los salarios, que a veces hablamos aquí cosas técnicas legal. El plan de clasificación y retribución va a evitar la gente cobrando $8,000 con una posición que lo que paga es $2,000. Porque aunque la recomendación del legislador sea yo quiero contratar a esta persona por $8,000, si la descripción de su trabajo lo que paga es $2,000 es el salario. Ok, eso me dijiste que va a ser la resolución número 1. Eso está en la resolución número 1, Okay. lo de plan, pero el plan de clasificación se va a aprobar la vía, o sea que tendrías la resolución con las normas, que es el reglamento de la Cámara, y entonces tendrías el plan de clasificación. En un momento en el cuatrienio pasado se dijo que había una relación entre usted y la gente de DCI, igual que se mencionó lo de Héctor Ferrer, igual que se mencionó también con Ricardo Rosselló y Jennifer González. En el caso suyo, había una relación con DCI, el Justin Peterson es el miembro de la Junta que está con DCI, que son los fondos buitres, ¿verdad? Que cabildeaba en contra de la ley promesa. ¿Hay una relación entre usted y ellos? Yo he atendido, tú sabes que yo como presidente de la Comisión de Hacienda he atendido a todos los grupos. Yo hasta he visitado las oficinas de DCI, los he atendido en Puerto Rico, he atendido a sus clientes, igual que atendí gente de McClintock, gente de Pratt, gente de diferentes sectores que ellos representaban, pero nunca hemos tenido ni una aportación, ni han ayudado a mí en nada, pero sí he atendido a sus clientes. Conocí al señor Peterson formalmente a principios de este cuatrenio, no el cuatrenio pasado. El cuatrenio pasado había trabajado con personas que nos habían traído de lower rank, no el high ranking. Lo conocí en Washington en su oficina. Uno de los problemas que nosotros tuvimos el cuatrenio anterior es que el flujo de información es solamente con 3 funcionarios.
Y nosotros llevamos todo el hit. O sea, no, párate. Aquí la gente tiene que conocer qué es Washington, qué es Nueva York. Y nosotros hacemos un tour una vez al año. Nos llevamos a un grupo grande de la delegación para que conozcan quiénes son pues, los congresistas principales, las compañías, los sindicatos. Y entre ellos, obviamente, pues están los que representan el lado oscuro de la fuerza. Eso va a estar claro. Y sí, pero no, sí he tenido comunicación. O sea, la relación constante. es comunicarse y escuchar sus argumentos. Como me siento todos los días aquí con los empresarios de la industria cervecera, de la industria del alcohol, de las cooperativas, de los sindicatos, pero nunca me han portado nada en mi campaña. Por lo menos relación personal tampoco son mis amigos, pero yo creo que uno de los problemas principales en corrupción, tanto en el gobierno central como los municipios y la Asamblea Legislativa, es acceso. Y si tú le cierras la puerta a alguien, ahí empiezan los pagos, si te consigo una cita me dan $25,000, y yo sencillamente lo que hago es que atiendo a todo el mundo. El récord está que no he estado con ellos en sus posiciones, ¿verdad? Ellos fueron los que enmendaron la ley promesa, ellos nos cabildearon en contra del capítulo 9. Yo cada vez que me siento con ellos, yo les digo, pues, a la verdad que me metieron las patas. Porque si hubieras tenido el capítulo 9, no hubiera pasado nada de esto. Y mataste a tus clientes, ¿verdad? Porque lo que ha ocurrido en el camino es que ninguno han cobrado por relativamente casi 5 años. Así que yo creo que fue una decisión errada por parte de ellos de ser tan radicales, de cabildearle en contra a la propuesta de aquel momento que era de Pedro Pierluisi y que nosotros como Partido Popular respaldamos. Eso me lleva a lo próximo. En un momento dado se planteó que Puerto Rico no podía pagar la deuda, punto. Obviamente algo de la deuda hay que pagar porque el sistema legal de Estados Unidos no permite simplemente no voy a pagarte nada y que se chave. Se llegó a un acuerdo con Cofina para pagarle a ellos del IBU, la mitad del IBU va a pagar la deuda de Cofina. Se había dicho en un momento que eso significaba que para GOs, o sea, para los otros bonistas grandes, no iba a haber nada. Ahora se plantea que sí va a haber algo y de hecho se plantea hasta un 55% de pago. Eso nos va a estrangular. La pregunta es qué va a hacer la Cámara de Representantes bajo la presidencia de Dadito Hernández ante la realidad de que la Junta es la que decide eso. Y el tribunal obviamente establecerá si lo acepta o no. Yo tengo mi reserva que la Junta es el que lo hace. La Asamblea Legislativa del PNP, por su carimbo ideológico, no dio las batallas, no tenía que dar las batallas. Nosotros tenemos, y qué bueno que tú eres abogado y vas a entender un poquito la dinámica, nosotros tú sabes que demandamos a la Junta. Habían 3 controversias, una era la coacción de la ley 80 y eso nunca no ocurrió nada con eso, académico. Después toda la cláusula de nombramiento que sí llegamos al Supremo. Y la tercera era el menoscabo de las prerrogativas de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. La juez Taylor en Puerto Rico levantó la moratoria de todas las demandas que estaban pendientes y nosotros vamos a estar viendo esta controversia en los próximos días, ahora como mayoría. Luego es otro. Eso con un gobierno era de Biden nos va a permitir a nosotros poder hacer esos ajustes. No, le hago la pregunta precisamente porque nadie sabe a ciencia cierta si hace falta aprobación legislativa. Hace falta. Bueno, está bien. Por eso no se ha resuelto. Hace falta. Estamos en la espera. Porque, de nuevo, para las personas que nos están viendo, se llegó a un acuerdo de Cofina, pero se aprobó por la legislatura de Puerto Rico. O sea, el PNP lo aprobó en Cámara y Senado, correcto. Había una duda. Esto se llama Puerto Rico Inc. Y la corporación tiene una junta y la junta es la Cámara de Representantes, tiene que aprobarla. Vamos a plantearle a la gente que cada vez que usted compra una medalla y paga la mitad, el IBU, ¿verdad? Usted coge esa medalla y se la tomó, pero el IBU, medalla no se queda con él, ni se queda nada, se va, la mitad se va para pagar la deuda, la otra mitad se queda en Puerto Rico, pero es después de que se paga toda la deuda de Cofina. Es decir, cada vez que tú pagas el IBU, la mitad de ese dinero va literalmente para los bonistas. La pregunta es, ¿eso se podía hacer sin que lo aprobara la legislatura de Puerto Rico? Nadie sabe la respuesta, porque la legislatura de Puerto Rico aprobó eso. La pregunta ahora es, cuando vayamos a los otros bonistas, que son los bonistas de deuda general de Puerto Rico, la deuda del gobierno de Puerto Rico, ¿pasará lo mismo? ¿La legislatura aprobará un plan que pague 55%, 60% de la deuda? Esa es la pregunta. Yo creo que cumplir con esa obligación hoy y continuar con el plan fiscal del 2017 es irreal. La realidad económica que nosotros tenemos hoy va a obligar a ajustar el plan fiscal y yo te voy a decir esto agresivamente. Yo creo que hasta el acuerdo de Cofina hay que repensarlo. Yo sé que ellos no van a querer sentarse en la mesa de nuevo, pero yo creo que si ellos quieren cobrar, van a tener que irle un poquito a hacer unos ajustes de ese plan. Si tú me dices a mí cuál fue el gran error, y vamos a hablar de la autocrítica,
del Partido Popular en toda esta controversia. El Partido Popular estuvo 4 años aprobando legislación por pedacitos. Yo creo que, y ahí comparándolo con Opereo Fortuño, o Fortuño presentó un plan y presentó... Claro, el Partido Popular bajo Alejandro, y donde yo fui parte, o sea, la autocrítica, pues yo fui parte de la controversia. Que Ann Kruger fue la que dijo, vamos a verlo todo como un todo, pero fue ya 3 años después. Ese es el detalle. Fíjate que antes de eso ya se había aprobado la ley 66, ya se había aumentado el IBU, ya se habían menoscabado obligaciones de los trabajadores. O sea, si de antemano sabíamos que no podíamos cumplir con todas las obligaciones, ¿por qué no aprobamos una ley 66 que incluía también el ajuste de los acreedores, incluía la moratoria, incluía el pago? Y ahí entonces no hubiéramos tenido pues nosotros nos destruimos, el Partido Popular se destruyó. Y si el tema de la deuda es más controversial entre los populares que el estatus. Porque ahí, como hay tomas de decisiones y hay posiciones que se batallaron. O sea, yo fui a Washington y el gobernador iba presentando unos planteamientos y 15 minutos después iba Jaime Perelló y Eduardo Batia con otro planteamiento, y después veríamos nosotros, Tony Soto, Charlie Hernández y yo con otro planteamiento. El gobierno de Puerto Rico tenía 3 speech, sin contar con los PNP, que decían que la deuda era pagable como estaba. Así que yo creo que tenemos que tener diálogo. Esto va a depender también de cuál es la filosofía del gobernador, porque él tiene que modificar el plan fiscal y la intervención, como dispone promesa, de lo importante que es la Asamblea Legislativa para ratificar todos los acuerdos. Ok. O sea, la legislatura de Dadito Hernández no aprobaría un pago de deuda para GOs de 55-60% como está planteando la Junta ahora mismo. Yo creo que es impagable hoy. Pero yo creo que esto va a ser más allá, y anticipando que esto va a ser la alianza, esto no va a ser la legislatura de Tatito Hernández. Esto es una legislatura de 30 personas de mayoría, 21 de minoría, que son el PNP, donde el país pidió esa mezcla de gente para que se diera el choque de ideas. Y no va a haber, yo no creo que estén los votos, ni siquiera entrando en la cosa técnica para aprobar una cosa. ¿Hay un número razonable de deuda? Te pregunto esto porque la próxima pregunta sería sobre las pensiones. La Junta está planteando una reducción de 8.5% de las pensiones. ¿Ahí te parece razonable ese número? Yo creo que la forma que lo están haciendo es injusta, porque está desproporcional. Yo sé que los acreedores dicen otra cosa, ¿verdad? Los acreedores dicen, a mí me están contando 50 y hay un 10. Pero tú no puedes comparar una persona que tiene $1 millón y te da $100 a una persona que tiene $200 por bolsillo y te da 100. La desproporción, estás matando a la persona para poder subsistir. Pero ¿sí crees que debe haber algún recorte de pensiones? Yo creo que si queremos subsanar nuestro error, tenemos que sentarnos de forma holística tocando todo, incluyendo Cofina. Y yo sé que hay mucha gente va a decir, pero es que ya transamos. Sí, pero es que transamos antes de la pandemia, transamos antes de toda esta realidad. O sea, si esto es un negocio que va a cumplir con una obligación, el negocio está generando el 50% de los ingresos que generaba cuando se pactó. Me decís, no, pero es que Cofina está generando ingresos. Sí, pero es que el negocio no genera solamente Cofina. El negocio tiene arbitrio, tiene contribución sobre ingresos, tiene otro sinnúmero de entradas que hoy no están recaudando lo mismo que recauda Cofina. Porque Cofina, por más que se quejen, por más que me critiquen, el PNP no lo ha podido tocar ni con una vara de 20 pies lo que nosotros diseñamos, porque se diseñó para recaudar. Cofina tiene una estructura que es 3 mecanismos de recaudo en uno. Es arbitrio para las importaciones, para personas que van a utilizar lo que importa. Es un IVA. Mucha gente se cree que se quitó el IVA, pero para las importaciones para revender, si importan una mesa, si importan libreta, cualquier bien tangible, se convierte en un IVA y es un sell tax para servicios directos. Así que difícilmente lo van a tocar. Se nos acabó el tiempo hace rato, pero quisiera hablar de 3 cosas. Número 1, ¿cómo sabemos que no se va a contratar familiares? Porque yo siento que me dijo ahí que puede haber recortes de pensiones, pero hay que negociar una cantidad que usted entienda que sea razonable. Entiendo que me está diciendo que la deuda, por lo que está planteando la Junta de GOs, es imposible de pagar esa cantidad por el acuerdo con Cofina, así que hay que traerlos a todos a la vez para ver cómo se puede reestructurar todo eso a la vez. Eso
va a estar bien difícil porque los de Cofina te van a pelear esto al Tribunal Supremo de Estados Unidos y veremos a ver cómo resuelven los tribunales el asunto. ¿Cuál es el rol de la Asamblea Legislativa entonces en cuanto a aprobar la renegociación de la deuda? No sabemos porque la jueza va a tener que resolver esto y estoy seguro que si la jueza resuelve en contra del rol de la Asamblea Legislativa, vas a apelarlo a Boston y si se apela a Boston, probablemente llega hasta el Supremo de los Estados Unidos. Y voy a ir a través del Congreso y a través de los acuerdos con la campaña de Biden de modificar la que los funcionarios de la Junta sean funcionarios a nivel federal, no sean del territorio, se paguen con fondos federales para que los códigos de ética, la aplicación de todos estos conflictos de intereses que tienen, podamos tenerlos agarrados y puedan cumplir con nosotros. O sea que tendrían que ser funcionarios entonces federales. Federales. Okay. Y eso permitiría entonces que le aplique el código de ética. Muchas de estas personas no... Tú sabes que yo fui el primero, siendo mayoría, que le radiqué una querella a Caco. No había razón para que el señor García fuera parte de la Junta de los conflictos. Él había emitido la deuda. Sí. No había razón. Pero aquí, si nosotros queremos corregir los errores del pasado, tanto de populares como PNP, flujo de información, decir la verdad, sentarse a renegociar todo, es bien importante que Pedro Pierluisi esté dispuesto a modificar el plan fiscal. Si no modifica el plan fiscal y no le ajusta a nuestra nueva realidad, ahí va a haber la primera guerra. No hay manera de nosotros aprobar un acuerdo de deuda si tú no ajustaste el plan fiscal a la realidad de hoy. Si yo fuera Victoria Ciudadana, condicionaría mis votos a una auditoría de la deuda. Desde la Cámara de Representantes pueden auditar la deuda. O sea, no hay nada que impida que se cree una comisión de auditoría de la deuda y en la Cámara hagan todas las investigaciones habidas y por haber sobre ese tema. Obviamente, los recursos son escasos. Piensa hacer una auditoría de la deuda desde la Cámara de Representantes. ¿Tuviste el diseño de cómo están las comisiones? Por eso estoy planteando, porque creo que eso es que si quieres abrir Cofina, tienes que buscar la forma de abrirle a ellos una auditoría de la deuda para poder presionar en esa dirección. Tiene dos cosas buenas ahí. Primer paso, la administración de Biden en su plataforma nos aceptó lo de la auditoría de la deuda, así que tienes la fuerza a nivel federal y a nivel de la Cámara nosotros tenemos guardado, diseñado una comisión para auditar la deuda. Queremos sentarnos y te lo voy a anticipar, hay que ver si están dispuestos, ¿verdad? Porque una cosa es el deseo de ser parte y eso no estamos condicionando votos, o sea, esto no tiene que ver nada con los votos, de que sean parte y de que puedan ser parte de las soluciones gerenciando una comisión como esta, bipartidita, o sea, con un sinnúmero, ¿cuánto? Ya 4 partidos, 5, sí, que tenga una representación y que la administre uno de los miembros de Victoria Ciudadana. Ok, y eso me lleva Hay entonces deseo. ¿Hay posibilidades reales de evitar contratación de familiares en la Cámara de Representantes? Porque sabemos que históricamente se contratan familiares, eso le cayó como bomba al pueblo cuando salió todo esto bajo las presidencias actuales. ¿Eso se va a evitar ahora? Mira, aquí hay que tener peso y contrapeso. Si vamos a tener la contratación por mérito, pues obviamente si tengo una persona que está allí, y hay ejemplos, hay más en el Senado que en la Cámara, pero lo que no puede hacer es un exceso donde la esposa esté en el Senado, el hijo esté en superintendencia, el sobrino o el cuñado esté en el servicio legislativo. Yo no me quiero trancar a la banda a decir no, total, porque hay gente que está allí antes que nosotros. O sea, hay familiares de legisladores que llegaron allí antes que el legislador. Pero nuevos que no estén hoy día lo van a evitar. Yo creía que sería irracional tener ese montaje de nuevo, tanto que lo criticamos. Esposas de los presidentes, bueno, tienes el ejemplo de la secretaría. La esposa de un legislador trabajando en una agencia y la esposa del jefe de esa agencia trabajando en la comisión del legislador. Eso es burdo. Pero quiero también ser responsable, que después no vengas aquí, mira, Tadito, me dijiste esto, pero tienes 4. Si esos 4 estaban antes, o sea, son gente que estaban ahí y son responsables y han cumplido con su responsabilidad. Bueno, Memo González va a correr para alcalde de Arecibo, así que te ahorraste ese problema. Pero podría pasar con su gobierno y habría que levantar la voz si ocurre, ¿verdad? Ya. Porque no nos olvidemos que el gobierno es el gobierno que está, el gobierno del PNP. Ok, tengo una última pregunta y es... que va a reconocer delegaciones de minoría, es decir, la delegación de Victoria Ciudadana va a ser una delegación con portavocía, Proyecto Dignidad igualmente y Partido Independentista igualmente. Sí. O sea que van a estar representados en todas las comisiones. Uno. Dame explicarte una cosa. O sea, ¿uno te refieres a uno de Victoria Ciudadana o uno de cada partido minoritario? Uno de cada partido minoritario es portavoz. Y ese va a tener, pero siempre, por cuestión de diseño y balanza, hay comisiones bien pequeñas que a veces no puede tener los 5. Y a lo mejor va a tener 2. Este cuatrenio yo estaba en el Código Civil y el del PIB, Denis Márquez, estaba en el Código Penal. Y estábamos divididos. O sea, no necesariamente
para poder balancear, tú vas a tener a toda esa gente en todas las comisiones. Va a haber representación de las minorías. Voy rápido con preguntas puntuales que parecen importantes. Enmiendas a la Constitución. El proceso electoral demostró que hay que enmendar la Constitución para buscar la forma que haya balance en un proceso parecido a como se hace en los distritos, que se redistribuya la ley electoral. ¿Va a haber una enmienda constitucional, algo por el estilo? Déjame no mezclar de electoral con constitucional. Para la ley electoral estamos recomendando, estamos en el diálogo depende del director del Senado, que yo espero que sea el compañero Dalmau, para hacer una conjunta, para hacer toda la investigación y el resultado, se realice entonces una legislación por consenso, porque sabe que tenemos todos tomatizados, hemos perdido credibilidad. Eso es el tema. En el tema constitucional también se hace eso en Cámara, una comisión especial, todas las medidas individuales, porque queremos que todo el mundo quede para récord, que está a favor y que está en contra. Vamos con limitación de términos, vamos con el tema. Términos? Yo personalmente creo que más de 16 es más que suficiente, por lo menos un cuerpo. O sea, 3 términos, ¿el cuarto término ya sería el último o...? Cuarto término ya es el último. Por lo menos yo personalmente... 4 términos. Pero eso es lo que yo creo. O sea, esto va a ir a debate y se va a dar vistas públicas y de resultado de la misma va a haber un proyecto. Estaba hablando bien en mi carácter lo que yo creo, pero lo que estamos acordando es que se pueda hacer el proceso de vistas públicas y llevarlos al pleno. Después de lo que pasó con el gobernador, yo creo que el secretario de Estado debe ser electo. Se quede con sus funciones y todo, pero que con toda la jerarquía y todo lo que tiene que ver con los pasos, en el caso de que dimita o pase algo con el gobernador, pero que sea un funcionario electo y te evitas todas estas controversias. Las elecciones de la legislatura fuera del término del Ejecutivo. Eso es, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso es bien difícil que pase. Pero se va a llevar a votación. O sea, yo lo que creo es yo le pienso que debe estar en papeletas aparte. Los senadores de distrito, de los de acumulación y los representantes. Yo te digo, y esto te lo digo en mi carácter personal, yo soy de los que creo que los cuerpos deben ser uniformes y no pueden haber diversidad de puestos electos, especialmente lo que pasó ahora, que los legisladores del Partido Popular se serrucharon el palo unos a otros y lo que ocurrió fue lo que ocurrió. Uno salió bien alto y otro bajo y hacían promiscuidad cruzada y se metían y estaban peleando entre ellos, se metían en los distritos que acumulaban los otros. Yo creo que debe haber un cuerpo legislativo de 45, eliminar 6 escaños en la Cámara. Yo hablando lo que yo creo, porque no quiero controversias con mi delegación, este debate todavía está en curso, 45 legisladores con menos de representación, todos de distrito, y un Senado donde están todos por acumulación. Eso sería lo más saludable. Te evitas todas estas controversias de los bloques, te evitas todas estas conversas de los chanchullos electorales. Todo el mundo vota por todo el mundo. Y sencillamente ahí no hay duplicidad. O sea, el representante de distrito choca con el senador de distrito. O sea, cosas para abaratar el costo. Tendríamos 21 senadores y 45... ¿La ley electoral la van a derogar o estarías hablando? Porque recuerda que depende hay un gobernador que es PNP. No, tiene que ser consenso. Y yo creo que el resultado de la investigación va a traer a la luz pública tantas irregularidades, especialmente el hecho de que hay una mayoría que se ha cogido de votos con votos de gente de la Florida. Okay, eso va a salir a la luz pública como una controversia. Se supone que hubiéramos acabado hace como 10 minutos, así que mi última pregunta es, eliminación de municipios es inevitable. No se va a eliminar el municipio, pero sí el ayuntamiento va a empequeñecerse y fusionarse dramáticamente con la ley que se declaró inconstitucional, la 129 si no me equivoco. La 29. La ley 29, que es la ley básicamente que obliga a los alcaldes a pagar retiro y pagar ACES, la tarjeta de salud. Eso significa que la mayor parte de los alcaldes, sobre 45 50 de ellos... No llega a marzo. No llega a marzo. Eso es mucho. Cuidado si llegan a marzo. Es la verdad. Estoy consciente. La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Van a fusionar municipios? ¿Van a eliminar municipios? Porque son criaturas legislativas. Mira, me tiraste el bombazo. Eso es un tema bien controversial. Yo no creo que va a haber ambiente en la Asamblea Legislativa para eliminar un municipio. Yo creo que va a haber ambiente en la Asamblea Legislativa para establecer mecanismos como consorcios por tema para abaratar costos, empujando competencias del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no tiene para darle un bailout. Así que parques, recreación y deporte, edificios públicos, carreteras, competencias de esas áreas van a dar a los municipios con dinero y lo que se le va a dar trabajo. Pero si utilizas el mecanismo que utiliza Vivienda Federal, te dice, para poderte coger el dinero tienes que tener tanta población. Los municipios que no tengan la población, pues van a tener que unirse con otros para esas competencias, para poder no es unir como corporación o county, eso es tóxico aquí.
pero sí en consorcio, para temas puntuales, 4 o 5, que hay 300, 500 millones, y puedan sobrevivir, pero lo que van a tener es trabajo, no es el business as usual. Yo creo que eso nos va a permitir a nosotros ser facilitadores, porque yo creo que Pierluisi está en otro canal. Pierluisi sí está en la de eliminar, y va a tener un choque con los PNP, y los PNP nos vamos a aliar a los populares y a otras áreas para poder entonces garantizar mantener, aunque sea con menos responsabilidad de los municipios, pero que yo siga viviendo en Dorado y que... Sí, y que, realmente no es eliminar la alcaldía, sino eliminar el ayuntamiento de 500 empleados, 600 empleados, pues no puede aguantar eso. Que probablemente podría bajar y Obras Públicas pasa y las áreas de recreación pasan a una gente en un consorcio. Muchas gracias. A las órdenes. Próximo presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Gracias a la gente de Medalla y Ladis, que nos trajo aquí por si acaso. Gracias a la gente de Medalla, que como ustedes saben, además de ser la medalla puertorriqueña, hay que decirlo, está buena. Además, importante, vamos a hacer esto con lo mismo con el Senado, lo mismo con el gobernador, lo mismo con diferentes funcionarios, alcaldes importantes. Vamos a hablar del cambio de mando, los alcaldes nuevos que están entrando, porque muchos alcaldes renunciaron sabiendo que este cuatrienio sería un cuatrienio bien complicado para las alcaldías. Se nos quedaron muchas preguntas, como saben, pero pues el tiempo se limita. Representante, recuerde que esto todo quedó grabado, así que estaremos pendientes a que cumplan todo lo que nos ha dicho. Claro que sí. Gracias. Bueno, estoy con Carlos Dalmau. Vamos a analizar la entrevista con el posible presidente de la Cámara de Representantes. Recuerden que les digo posible no por quitarle mérito, sino porque realmente todavía pudiera ser que ciertos escaños cambien y ningún partido tenga los 26 votos para escoger la presidencia de la Cámara y por tanto haga falta algún tipo de alianza. En el caso de la Cámara, con algún partido, puede ser Proyecto Dignidad o pudiera ser el Movimiento de Victoria Ciudadana, que es el que tiene 2, que es el más que tiene, obviamente. Así que habrá que ver si ellos están dispuestos a eso. Estoy con Carlos Dalmau. Carlos, primero que todo, cuando le preguntamos sobre la posibilidad de limitar los términos, una enmienda a la Constitución para limitar términos, me pareció interesante que él dice que sí, que él quiere la limitación de términos, es decir, que los legisladores no estén de por vida allí, pero habla de 4 términos. Entonces yo digo, bueno, limitación de términos después de 16 años de legislador, o sea, básicamente 20 años, porque 4 términos significa 20 en la práctica. Pues eso no suena como una limitación de términos real. Me gustaría tu reacción sobre eso para empezar. Bueno, ese es uno de esos temas que resulta simpático, pero realmente eso es antidemocrático si lo piensas bien. Piensa tú, por ejemplo, en el caso del gobierno federal, donde Nancy Pelosi, que lleva más de 30 años, pero que todo el mundo reconoce que es la persona con más experiencia para ser la speaker, la presidenta de la Cámara. Tienes un Chuck Schumer, que es una persona que ya lleva también más de 20 años en el Senado. Tienes a Mitch McConnell. Casi todos los líderes de los cuerpos legislativos más importantes de los Estados Unidos y probablemente del mundo son personas con vasta experiencia. Yo creo que lo importante para el elector no es cuánto tiempo tú llevas allí, es qué has hecho, cuál es tu récord. Así es que a mí me parece que esa enmienda tiene simpatía, porque a la gente, como puedan darle un golpe a un legislador, se lo dan, pero no me parece que ese es de los problemas más importantes que tiene Puerto Rico. Vamos a lo próximo. Menciona la posibilidad de reabrir COFINA, es decir, el acuerdo de COFINA, que recuerden que básicamente es la mitad del IBU. La mitad del IBU, actualmente, cada vez que usted pague el IBU, la mitad va para pagar la deuda. Plantea Tatito Hernández que él cree en que se debe renegociar toda la deuda como un todo y reabrir el acuerdo de COFINA, o sea, que la legislatura de Puerto Rico piensa hasta hacer una comisión de auditoría de la deuda y con eso hacer un gancho para atraer a los miembros de Victoria Ciudadana que plantean tanto el tema de auditar la deuda. Me parece bien interesante, pero por otro lado, Tatito sabe y se le preguntó directamente sobre su relación con DCI y los bonos GOs, y él dice que él se reúne con todo el mundo, que él recibe a todo el mundo. Así que él sabe que ese es un flanco vulnerable porque mucha gente lo ha dicho que él está o que él estuvo en alguna manera ayudando a los bonos de GOs y al decir ahora que quiere reabrir COFINA, eso es una guerra entre 2 titanes. Y 2, o sea, usted sabe lo que dicen el proverbio de India, que cuando los elefantes pelean o los elefantes luchan, quien sufre la hierba, en ese caso nosotros. Carlos. Sí, bueno, sí, hay algo que hay que decir sobre Rafael Tatito Hernández, que fue presidente de la Comisión de Hacienda en el tiempo en que Alejandro García Padilla era el gobernador y Jaime Perelló era el presidente de la Cámara. Tatito vivió todo ese periodo de promesa de cómo Puerto Rico tuvo que declarar su incapacidad de pago
en ese gobierno. O sea, que es una persona que conoce de los números. Pero yo creo que Tatito también tiene una realidad política allí, como tú has dicho. Él tiene un liderato que va a depender de unas alianzas porque está muy, muy limitado. Incluso podría cambiar cuando se cuenten todos los votos al final y se haga el escrutinio. Así es que yo creo que ese tema de la auditoría y reestructurar la deuda, él va a ser agresivo porque eso es un tema muy simpático para sobre todo los partidos más minoritarios, pero nuevos en el ruedo, como Victoria Ciudadana, el mismo PIB. Así es que yo creo que sí, que él va a coger esa bandera y va a presionar al gobierno y a la Junta para que sea lo más agresivo posible esa negociación. Yo sí tengo que decir que me parece bien interesante atreverse a retar el acuerdo de Cofina y plantearlo. O sea, obviamente, si tú anuncias auditoría de la deuda, se sabe que eso significa presionar a la deuda de Cofina, porque mucha gente dice que la deuda de Cofina fue cogida ilegalmente por encima del nivel constitucional, y hacer una auditoría sería para plantear que parte de la deuda de Cofina y parte de la deuda, que para la gente que no sabe, Cofina es la mitad de lo que tú pagas en el IBU, se va para pagar esa deuda, pues eso, junto con parte de la deuda de los GOs, que son los bonos de obligación general, él está planteando revisitarlo todo y hacerlo como Ann Kruger planteó, hacerlo un todo. Eso ayuda a los GOs, que son los que llevan sin cobrar 1.607, 1.605 días con hoy. Así que, 1.606 días, perdón, con hoy. Así que a quien más ayuda sería ellos, porque Cofina ya está cobrando. Así que, de nuevo, empujaría a Tatito wow, espérate, pero tú estás ayudando a estos bonos porque crees que es bueno para Puerto Rico, porque estás ayudando a gente de DCI y a Justin Peterson, ¿no? Que fue el momento dado el cabildero de ellos. Por otro lado, tiene un punto. O sea, si vamos a renegociarlo, estamos en la época post-pandemia. Aquí hay que reabrirlo todo. Después del huracán, después de la pandemia, después de los terremotos. ¿De verdad Puerto Rico puede comprometerse dentro de los próximos 40 años a pagar toda esa deuda? Creo que tiene un punto ahí, Tatito. Bueno, creo que sí, que tiene un punto, porque todas estas negociaciones que se dieron como una manera de forzar a los distintos grupos a negociar, porque acuérdate que esto es empujando para de alguna manera imponer, porque nadie queda contento cuando le recortan su deuda. Todo el mundo quiere, págame a mí y deja al otro sin cobrar. Eso es lo que pasa. Pero lo cierto es que la pandemia es un cambio fundamental en las realidades tanto de las proyecciones económicas de Puerto Rico, de la proyección de recaudos, y no podemos ser ciegos a eso. Y hay un argumento, yo creo que es difícil, porque ya cuando un juez ha dicho, espérate, pero ya esto lo acordamos, pero espérate, pero ciertamente el cambio de lo que es la pandemia es más profundo incluso que lo que fue el huracán María. Esto es un cambio porque huracán María tú tienes una reconstrucción, pero ¿cómo tú reconstruyes si prácticamente no puedes abrir la economía a plenitud? O sea, no solo es un punto, es una realidad nueva que permite una negociación. Vamos a lo próximo. Tatito Hernández plantea hacer esa comisión de tener la deuda, o sea, obviamente buscando una alianza con las minorías, pero él aceptó que todos los proyectos van a ser básicamente, tienen que pasar por alianzas, no va a haber descargues, porque se sabe que básicamente él plantea, mira, yo tengo una mayoría tan y tan finita que si me pongo a hacer algo que moleste a unos o a otros, pierdo la posibilidad de dirigir básicamente los trabajos. Y dice, el pueblo votó a favor de esto, o sea, votó a favor de un sistema más tipo parlamentario, donde tienes que buscar negociar cada proyecto. Y me pareció interesante eso, o sea, la conciencia del presidente de la Cámara o del posible presidente de la Cámara en esa dirección. A mí me parece noticioso, ¿no? Que el presidente de la Cámara plantee, él no puede aprobar ni un proyectito de ley sin tener alianza porque no tengo los votos. Eso sin duda es interesante, ¿no? A mí me parece no solo interesante, yo creo que es un momento probablemente histórico y sí tenemos que mirar si eso se convierte en una realidad o es meramente una cosa que se dice y luego no se hace. Acuérdate que como funciona la legislatura y como la gente a veces no está muy fijándose mucho en los detalles, pero muchos proyectos se trabajan en comisión, la gran mayoría, a menos que sean proyectos de administración, se elaboran en una comisión y esa comisión la domina un presidente, ¿verdad? Que tiene su staff.
Y luego de que eso sale de ahí, va al floor. Ya cuando eso llega al floor, hay muy poca capacidad de cambiarlo. O sea que habría que cambiar la forma en que las comisiones incorporan a los partidos de minoría en el proceso de elaborar legislación. Sería un reto interesante. Yo creo que es bueno que haya disposición a experimentar eso. Lo próximo, a mí me sonó mucho a que él piensa aprobar proyectos que sabe que Pierluisi va a tener que o vetar, o él lo puede pasar para adelante y decir yo cumplí. Y obviamente eso tiene unos efectos en un gobierno compartido, un gobierno dividido, particular, ¿no? Así que va a haber mucho populismo. Me parece a mí que en eso también él fue claro de que, bueno, él va a aprobar el proyecto y le corresponderá al Senado y al gobernador que hagan. Así que veremos mucho proyecto populista de seguro. Ay, bueno, esa es la parte que ojalá que sean los menos, porque esa es la típica forma en que este cuatrienio funcionó. Una legislatura que, como sabía que ahí estaba la Junta para frenar las cosas, tú prometes y tú dile a la gente, mira, yo te aprobé el proyectito. Ah, lo viraron, pues allá ellos. Y eso es una manera, pues, realmente bastante politiquera, porque tú sabes dónde va a llegar eso. Ah, es para poner presión. Sí, sí, pero es para no tener que sumar y restar. Es para aprobar cosas que son simpáticas y que no van a tener futuro. A mí me gustaría que esos tipos de proyectos sean los menos y los más sean proyectos que realmente se puedan llevar y se puedan ejecutar y tengan impacto en Puerto Rico. Yo creo, y esto lo hemos hablado, Jay, en Puerto Rico se legisla demasiado. El problema aquí no es que hay legislación buena o mala, es cuál funciona. Porque aquí hay cientos de proyectos, pero ninguno al final, muy pocos llegan a tener el impacto que la gente quiere. Carlos, para terminar, escuchamos al gobernador electo decir que él no cree en reabrir acuerdo de la deuda y que al revés, que hay que buscar la forma de que la palabra empeñada de Puerto Rico sea finalmente creíble y que los mercados y que la gente sepa que eso debe protegerse, esa palabra empeñada de Puerto Rico. Mientras que vemos al presidente de la Cámara planteando, no, vamos a auditar la deuda y chequear para atrás a ver y poder hasta reabrir parte de la deuda. Sabemos que si tú haces eso, va a haber gente que va a plantear, bueno, pues entonces nunca vamos a salir de la Junta, porque recuerden que la Junta requiere que se tengan presupuestos cuadrados, pero además acceso a los mercados, y probablemente la única forma de tener acceso a los mercados es a través de un tipo de fondo alterno como COFINA. Así que me parece interesante que mientras los políticos hablan a favor de eliminar la Junta y salir de la Junta, hacen todo lo necesario para que la Junta se quede un tiempito más. Me gustaría tu reacción a eso y con eso terminamos. Bueno, para que la gente esté clara, esto no es nuevo. Los pasados presupuestos han sido impuestos por la Junta, porque lo que ocurre es lo que tú describías. Los legisladores aprueban por ahí para abajo y luego la Junta dice, pues, están violando el plan fiscal y lo imponen. A mí me parece que eso es lo que va a estar pasando en estos próximos años. Va a haber, acuérdate que el presupuesto se elabora en la Cámara de Representantes, va a haber unos presupuestos que pueden parecer simpáticos y algunos pueden tener muchos méritos, pero al final la Junta es muy probable que dé algunas concesiones y termine imponiendo. La pregunta es cómo esa Junta queda frente no solamente a la gente, sino en el proceso de la quiebra de Puerto Rico, porque la Junta es quien representa al gobierno de Puerto Rico en la quiebra y hay que ver qué posiciones adopta con una legislatura que va a estar todo el tiempo minando esa credibilidad. Veremos un cuatrenio bien interesante, pero estamos haciendo cambio de mando para que se advierta desde ahora lo que de seguro ocurrirá en los próximos meses y próximos años. Muchas gracias, Carlos. Un placer como siempre. Gracias. Bueno, pronto hablaremos con el presidente del Senado, también con alcaldes particulares y el análisis obviamente de Carlos Dalmau en cambio de mando, porque creemos que es bien importante darle seguimiento a esta transición entre un gobierno y el otro. Lo veremos. Continuamos aquí en Cambio de Mando. Pórtense bien.